bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Les doy las gracias por los 74 suscriptores. Sin embargo, les invito a suscribirse a mi canal a quienes no lo hayan hecho. Y a quienes sí lo hicieron, recuerden dar like, comentar, compartir o activar la campanita de notificaciones para seguir creando más contenido. Pues bien, en el día de hoy, en el segmento de entrevistas, les traigo al ingeniero mexicano César Sierra. Él es ingeniero civil especializado en energías renovables y nos va a hablar el día de hoy de su proyecto personal en forma de página web, Simple Renewables. Bienvenido, César. Muchas gracias, Brenda. Pues un gusto estar acá y platicarles un poquito de este proyecto que estoy haciendo. Justamente este mes, en junio, este próximo mes, en junio, se cumple un año desde que empecé el proyecto. Entonces, pues bueno, es un buen momento para platicar de él y de lo que se ha logrado y de los resultados que he obtenido, pues en los últimos meses, ¿no? Sí, pues precisamente vamos a ello directamente y vamos a Muy comenzar con el ciclo de preguntas. La primera, bien. la que le hago a todos mis entrevistados. ¿Quién es César Sierra y qué le apasiona más acerca de su trabajo? Claro, pues mira, tal como lo comentaste, pues yo soy un ingeniero civil. Me he especializado casi ya un poquito más de 6 años trabajando en energías renovables, iniciando en el sector eólico y más adelante involucrándome más en otros sectores como el sector de fotovoltaico a gran escala. Y bueno, yo desde que inicié, desde que estudiaba ingeniería civil, siempre he tenido mucha pasión por los grandes proyectos de infraestructura y le fui encontrando mucho el gusto a la energía renovable, sobre todo por esta conciencia que tengo sobre el medio ambiente y sobre las metas que tenemos globales de reducción de emisiones, por lo que encontré que la energía renovable pues era un sector que involucraba tanto la infraestructura que siempre me ha apasionado con mejora continua de las emisiones y del problema del cambio climático que actualmente se nos presenta. Pues bueno, echando mano de mi memoria y a raíz del canal me recuerdas un poco a Mariano Abadía, que también es ingeniero civil especializado en energías renovables, sobre todo en la parte de estructuras. Y a él le hice esta misma pregunta que te haré yo a ti. ¿Cómo un ingeniero civil le dio por irse hacia la parte de energías renovables y no hacia la parte de caminos, puentes, etcétera? Bueno, la ingeniería civil realmente es una ingeniería muy amplia y tiene muchos sectores. Comúnmente se relaciona a la ingeniería civil sobre todo con la construcción, es la rama más fuerte de la ingeniería civil, lo que es las estructuras y la construcción. Sin embargo, la ingeniería civil está involucrada con casi todo el desarrollo y construcción de infraestructura, desde temas de caminos, transportes marítima, como puertos, aeropuertos también, pero también está muy involucrada en toda la infraestructura relacionada a la producción y transición de energía, ¿no? Casi, o realmente todos los proyectos de generación requieren de la ingeniería civil en cierto punto, ¿no? Desde la evaluación de los sitios, la construcción de la estructura, las cimentaciones, y así como el trazo, el tirado de líneas de transmisión. Hay muchas cosas en todo el sector energético que la ingeniería civil está muy relacionada, ¿no? Entonces, sí sorprende a algunas personas, pero al final, pues, la ingeniería civil, tanto como otras ingenierías más que son asociadas como la ingeniería química, mecánica, mecatrónica, también está bastante relacionada, ¿no? Entonces, pues sí, así como nos encuentras a nosotros, pues hay muchos otros ingenieros civiles que están trabajando en este sector y creo que incluso hay un déficit, ¿no? Podría haber espacio para muchos más ingenieros civiles que deseen involucrarse en este sector, en esta industria. Pues sí, en eso tienes muchísima razón. La ingeniería civil parte de ser una ingeniería estructural, como lo puede ser la ingeniería eléctrica para los ramos de la ingeniería electrónica o telecomunicaciones. En Ujú. ese sentido tienes mucha razón. Pues nada, también he visto que toda tu carrera profesional la has cimentado en México, particularmente en el DF. ¿Tienes alguna otra experiencia internacional que nos puedas contar? Bueno, realmente aunque he trabajado físicamente casi siempre en el DF o en México,
Sí, he tenido mucha experiencia laboral trabajando internacionalmente. Sobre todo, estuve un poquito más de 2 años trabajando en una empresa española que se llama Vector Renewable y yo me encargaba más que nada en la parte de desarrollo de negocios para lo que era México, Centroamérica, Caribe y algunos países del cono sur de Latinoamérica. Entonces tuve el placer de poder trabajar en algunos otros mercados como Colombia, por ejemplo, República Dominicana, El Salvador, y algunos viajes a Argentina, Brasil, algunas cosas en Chile y Perú, y otros países, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues sí, tuve la oportunidad y el gusto de hacer de negocios con empresas de manera internacional, tener trato con clientes, sobre todo en Latinoamérica, también algunos clientes en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, lo cual me ha permitido a darme una empapada de muchos mercados y cómo operan muchos mercados en otros países. Este, y bueno, siempre es interesante ver las similitudes de ciertos mercados, qué cosas son comunes entre sí, así como también qué diferencias hay, ¿no? Qué costumbres, qué tradiciones y qué maneras de operar difieren entre un mercado y otro, ¿no? Pero sí, al final podría decir que el grueso de mi experiencia pues ha sido en el sector de México, desde y bueno, donde me he involucrado en toda la República, en proyectos en toda la República. Afortunadamente he tenido el gusto de poder viajar en todo México y conocer y laborar en muchos de los estados, ¿no? Pero bueno, al final pues he podido también, algo que para mí ha sido un gusto completamente, es poder involucrarme con distintos tipos de proyectos, ¿no? No nada más con un tipo de energía ni especializándome en un sector específico, sino que en un abanico de modalidades, un abanico de segmentos o partes de la industria que van desde el desarrollo inicial hasta, bueno, la construcción, operación e incluso mantenimiento, ¿no? Entonces, podrías decir que he aprendido un poquito de muchas cosas, ¿no? Y eso me da, pues, un panorama muy amplio, aunque no muy especializado, pero sí muy general de lo que es la industria y de la manera de operar de esta industria, ¿no? Y lo que son las tendencias que se ven hoy en día, ¿no? Bueno, es que realmente tu perfil es generalista, abarcando toda la cadena de suministro eléctrico, y esos perfiles tampoco abundan mucho. Te puedo contar el mío, por ejemplo, y muchos más, pero tampoco es que hayamos demasiadas personas que hayamos tenido la oportunidad de tocar prácticamente toda la cadena de suministro energético. También he visto que ahora mismo estás en Dinamarca, estás haciendo un máster en la DTU y quería que nos comentases, por favor, por qué elegiste precisamente esta casa de estudios para especializarte. Claro, claro que sí. Sí, más o menos hace un año empecé a jugar con la idea de hacer un máster. Múltiples razones, pero bueno, una de las principales razones es la que realmente me quería especializar un poco más y especializar mi carrera realmente. Casi toda la experiencia que yo obtuve durante todos estos años, pues fue experiencia en el sitio y experiencia laboral. Tuve que aprender mucho de mi cuenta propia, tuve que investigar mucho y bueno, también me apoyé mucho de compañeros de trabajo, colegas de la industria que me fueron enseñando con el tiempo. Sin embargo, siempre tuve el deseo de especializarme, ¿no? Y obtener este conocimiento institucional, ¿no? Aprovechar ciertas situaciones económicas de la industria actualmente, entonces decidí que era un buen momento, ¿no? Para cambiar un poco también de aires y poder tener el tiempo también de desarrollar proyectos personales como el cual, esto que es Simple Renewables, que es uno de mis proyectos personales que estoy llevando ahora, que gracias a este tiempo que me he podido dar, pues lo he podido llevar a cabo, ¿no? Y la DTU, decidí la DTU, pues fueron varias condiciones, ¿no? Pero hice digamos que un pequeño estudio de mercado, ¿no? De las principales universidades que están ofreciendo esta carrera y obviamente buscando universidades que ofrezcan la carrera en inglés o en un idioma en el cual yo pudiera tomarla. Y bueno, noté que las universidades europeas eran las más avanzadas o las que mejor opción para mí prestaban.
al final decidí sobre la DTU porque es una universidad líder a nivel mundial de lo que es las energías renovables. Durante muchos años he estado, digamos que en la punta de la lanza de lo que es la investigación y el desarrollo de tecnologías enfocadas al cambio climático y al desarrollo de energías renovables. Sobre todo energía eólica, la DTU siempre ha sido el líder en todo este sector. Entonces es por esto que decidí, ¿no? Es una gran combinación entre una buena universidad con buen prestigio, también un lugar que pues, deseaba conocer, que es Dinamarca, las condiciones de idioma, las condiciones de trabajo laborales que ofrecen también. Entonces es por eso que decidí esta universidad y la verdad estoy muy contento, muy sorprendido del nivel institucional que tienen y bueno, esto pues ha sido genial, ¿no? Estos meses estudiando acá han sido realmente gratificantes. No, y que el cambio debe haber sido bestial, porque yo no he estado nunca en México, pero las grandes urbes en América Latina se parecen en gran medida entre ellas. Entonces, Claro, cambiarte de Ciudad de México a Copenhague, es como cuando yo decidí dejar Caracas para venir a Madrid. claro. Bastante chocante el cambio. Y bueno, Sí, sí, así, definitivamente un choque cultural muy fuerte. Y además, bueno, el momento en el que llegué fue a mediados de la pandemia, en medio de cuarentena, en invierno, y fue un cambio muy radical. Pero bueno, al final he encontrado un gran aprecio por el lugar y la cultura y la gente aquí. Definitivamente es muy distinto, pero también es muy interesante, ¿no? Y muy agradable además el estilo de vida que hay acá, ¿no? Entonces, pues es bueno estos tipos de cambios de vez en cuando y aventarte a cosas nuevas, ¿no? bueno, fíjate que has resumido entre tus logros tus más de 6 años de experiencia en el sector renovable, en la parte estructural de ingeniería civil, este máster en el que te estás especializando en energías renovables, pero hay un logro adicional que fue la razón por la que te hemos traído este segmento, que es tu página web Simple Renewables. Por favor, Ujú. ¿nos puedes hablar de cómo surge esta idea y qué software utilizas? Claro, pues te voy a platicar un poquito la historia de esto. Fue hace un poco más de un año aproximadamente alrededor de marzo, abril, bueno, más bien abril, mayo, que justamente en la pandemia estaba pues, en pleno auge. Todo el mundo estaba trabajando ahora desde casa y pues la industria, como todas, andaba muy detenida, ¿no? El desarrollo de negocios estaba muy detenido y continuamente pues estábamos hablando entre ciertos colegas de qué manera buscar para obtener nuevos negocios, ¿no? Y poder continuar con el desarrollo de negocios, ¿no? Anterior a esto, yo era una persona que comúnmente visitaba oficinas a ver a clientes, visitaba eventos o viajes de negocios para ver a distintos eventos, clientes de la industria y mantenerte activo en el mercado, ¿no? Pero dado que ahora, pues, gran cantidad de las personas están trabajando desde casa, muchas de las oficinas no están abiertas o no estaban abiertas en ese momento al menos, pues era muy difícil continuar con el desarrollo de negocios, ¿no? Entonces, pues estuvimos pensando en algunas ideas y a mí se me ocurrió, inicialmente se me ocurrió hacer alguna serie de videos técnicos donde se explican distintas cosas no tan especializadas, sino un poquito más generales, que una audiencia más amplia pudiera relacionarse sobre distintos aspectos que se hacían en nuestra empresa, ¿no? En la empresa en la que estaba laborando. Lamentablemente, pues esto también toma mucho tiempo y muchos recursos y requiere especialización y gente que conozca en edición de videos y apoyo de distintas áreas, el área técnica, el área de desarrollo, que tuvieran el tiempo para hacer estas entrevistas o estos videos, ¿no? Estos tipo webinars. Entonces decidí cambiar por algo que yo ya sabía hacer, que era un poco de diseño gráfico y hacer algunas publicaciones en LinkedIn, ¿no? Y algunas imágenes e ilustraciones que yo pudiera publicar fácilmente en LinkedIn, demostrando estos distintos aspectos de lo que es la industria, ¿no? Y la razón por la cual inició todo esto en LinkedIn pues, es porque noté que es una red social que empezó a tener mucha popularidad, sobre todo durante la pandemia, ¿no?
porque misma razón, ¿no? Mucha gente estaba buscando mantener su estatus de desarrollo de negocios y accedieron a esta red social enfocada a los negocios como una manera de mantenerse activos en el sector y continuar haciendo, continuar su acercamiento a sus clientes y sus negocios, ¿no? Entonces, me di cuenta que casi todo el contenido que actualmente se encuentra en el LinkedIn es contenido ya sea creado por empresas como publicidad o contenido propio de las empresas o noticias, ¿no? Noticias creadas por distintos noticieros, algunos especialistas o no, ¿no? Y la gente pues, realmente lo que hace es recompartir el mismo contenido, ¿no? Y hay muy poco contenido original e independiente, ¿no? Entonces, pues noté ahí este nicho de contenido que hacía falta, ¿no? Un contenido independiente a alguna empresa, contenido independiente de logotipos, de marcas, y contenido especializado para gente de nuestro sector, específicamente, ¿no? De energías renovables. Y entonces, pues decidí atacar un poquito por ahí, ¿no? Y al final, la mentalidad de los gráficos y la mentalidad de las publicaciones no es crear ilustraciones ni contenido altamente técnico, sino más bien es altamente ilustrativo. No es tanto de explicar cómo funciona la tecnología, cómo funciona mecánicamente o químicamente o físicamente una tecnología, sino cómo se puede utilizar una tecnología, ¿no? Cómo prácticamente se usa la tecnología, ¿no? Y he notado durante muchos años, ¿no? Esto no es reciente, pero yo notaba, y me incluyo a mí mismo, ¿no? Como alguien que ha trabajado muchos años en la industria, que no conocemos todo sobre la industria, ¿no? Cualquier industria, y esta en específico, es una industria altamente multidisciplinaria, ¿no? Yo he trabajado con ingenieros de todo tipo de ingenieros, ¿no? He trabajado con especialistas en medio ambiente, he trabajado con antropólogos, he trabajado con abogados, administradores, economistas, gente de un muy amplio rango de disciplinas, que todos son especialistas en su área, ¿no? Pero luego carecemos del conocimiento de otras áreas, ¿no? Y es importante siempre entender el contexto general de una industria, ¿no? Entonces, esta fue la idea detrás de todo, ¿no? Empezar a hacer publicaciones que pudieran relacionarse con muchas áreas que trabajan en esto, ¿no? Luego pasa que conocemos también cierta tecnología, tenemos una idea general de cómo funciona, pero no conocemos a detalle muchas cosas de esa tecnología, ¿no? No entendemos luego por qué exactamente es así y no de otra manera que tal vez suene más lógica para nosotros, ¿no? Y realmente no necesitamos mucho para entenderlo, simplemente necesitamos una breve explicación de por qué las cosas son como son, ¿no? Y eso también es un poco parte de lo que busco mostrar en cada uno de estos gráficos, ¿no? Dar una idea ilustrativa de por qué las cosas son como son, de por qué, por ejemplo, las turbinas tienen 3 palas, por qué tienen esas dimensiones, por qué las palas, por ejemplo, se ven de esa manera, ¿no? Y no son como los molinos de antes, ¿no? O por qué, sí, no sé, por qué el mercado opera de ciertas maneras, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se hacen las cosas diferente? Y en sí, ¿no? Entonces, pues eso fue, ¿no? Inicialmente yo empecé creando estas ilustraciones originalmente tomando temas aleatoriamente, como que tomando un poquito de distintos temas, pasando de lo técnico a temas de mercado, a temas de regulación, a temas de económicos, técnicos de distintas cosas, a veces temas de ingeniería civil, un poco de electromecánicos, etcétera, ¿no? Y conforme he notado que la gente ha respondido a esto, cada vez me he decidido enfocar a ampliar temas completos con una visión multidisciplinaria de cada uno de los temas, ¿no? Y bueno, esto ha tenido bastante agrado para los videntes y creo que esta es la manera que quiero proseguir de desarrollo de grandes temas, ¿no? Inicialmente, una de estas principales publicaciones, grandes publicaciones que hice fue sobre energía eólica, sobre el funcionamiento de las turbinas. Actualmente estoy trabajando y a punto de publicar uno sobre el funcionamiento del hidrógeno verde.
Y tengo una lista pues de otros temas, ¿no? Quiero hablar sobre el funcionamiento de tecnología fotovoltaica, lo que es el desarrollo de proyectos, lo que es el mercado y la regulación del mercado de energía, etcétera, ¿no? Hay muchos proyectos que vienen en el pipeline. Y bueno, obviamente sí seguir un poco sacando de estas grandes publicaciones lo que es originalmente los gráficos de LinkedIn, ¿no? Porque al final, pues esto es lo que me dio a conocer y bueno, es también la esencia de todo esto, ¿no? Mantener estas publicaciones continuamente, que son publicaciones pequeñas, pero bastante informativas y tienen un propósito, ¿no? Y la manera en la que fueron diseñadas, pues tiene un propósito enfocado para redes sociales, ¿no? Las publicaciones, si después cuando te muestre una, pues lo puedes notar, siempre son más o menos del mismo tamaño, son relativamente pequeñas, no tienen mucho texto, más que nada son imágenes. Y la idea de esto, y yo creo que a eso se debe el éxito, es que están diseñadas para que la gente no le tome mucho tiempo verlas, ¿no? Tienen un gran impacto visual, lo cual hace que cuando la gente esté, ya sea en su celular o en internet, viendo lo que es LinkedIn y pasando el scroll, pues vean esto, tenga un alto impacto, lo vean y lo compartan, ¿no? Ese algo que sea relacionable para ellos, que lo entiendan rápidamente y eso los invite a compartir, ¿no? Que muchas veces no sucede con publicaciones más complejas como documentos o videos muy largos, pues porque la gente luego no tiene el tiempo, ¿no? De verlos y simplemente no genera el interés y las ganas de compartir, tanto como una publicación más pequeña, ¿no? Entonces, es por eso que los tamaños y el diseño son como son, ¿no? Bueno, es que de hecho, claro que nos vas a tener que mostrar de lo que estamos hablando, no solamente a nivel hablado, sino a nivel visual. Fíjate si nos puedes mostrar, por favor, parte de tu catálogo, de tu book. Claro, te comparto aquí la pantalla. Que Bueno, de, esto es, ahorita tú me dices si ya se ve. sí, de hecho, en esa línea va la siguiente pregunta. Bueno, ya, porque Ajá, un problema que tiene LinkedIn es que es como Twitter, a medida que vas haciendo scroll se van perdiendo el contenido de vista. Entonces, esa es claro, la razón por ajá. la que has decidido volcar todo ese contenido en tu propia página web. Y ahora, por lo que estuve viendo yo misma, que te encargarás de Ujú. mostrar tú, me parecen a mí una versión bastante personalizada de lo que podrían llegar a ser unos papers de publicación científica. Entonces, ahí es donde yo quiero que tú me ilustres, por favor, en qué se podrían diferenciar tus publicaciones de una publicación científica tradicional en paper, en conferencias o en revistas. Claro, claro que sí. Mira, bueno, la página de internet original, esto es algo relativamente nuevo, tiene algunos meses nada más. Y sí, esto inició porque mucha gente me pedía los gráficos o un lugar donde ellos pudieran obtenerlos, que no fuera LinkedIn, ¿no? Porque como dices, se pierden rápidamente, ¿no? En cuestión de unos cuantos días, el gráfico simplemente no desaparece, pero es cada vez más difícil de encontrar, ¿no? Y había mucha gente que encontraba muy útil estos gráficos, pues, para compartirlos o mostrarlos a algún colega o entender eh, pues, alguna situación, algún aspecto en específico, ¿no? Entonces, es por esto que decidí crear la página y bueno, ir complementando la página con nueva información y nuevas cosas, ¿no? Si quieres, te enseño un poco cómo se ven los gráficos originalmente. Por Estos cierto, son, buen eslogan, ¿eh? perdón. Buen eslogan. Ah, gracias. Sí, pues fue un poquito, sí, fue una cosa que a la hora de estar haciendo la página se me dio la idea y, ay, genial, que se me hace algo interesante porque explícitamente refleja la esencia, ¿no? De lo que es esto. Y lo puedes ver mucho en los gráficos, aquí los puedes ver, estos son los primeros gráficos que realicé, muy simples, casi no tienen color, los gráficos eran muy simples en su manera de ser. Eh, Podrás ir notando con el tiempo cómo estos gráficos van cambiando de color, de forma, se vuelven un poquito más detallados. También porque cada vez le fui dedicando mucho más tiempo a esto, ¿no? Y conforme le fui agregando más tiempo a cada uno de los gráficos, pues logré atraer a mucho más gente y explicar de mejor manera los proyectos y los detalles que quería
de los que quería platicar, ¿no? Cada gráfico, además, pues uno de los problemas que me empecé a dar cuenta es que era demasiada información como para comprimirla en un espacio tan pequeño, ¿no? Entonces, si yo meto mucha información en un espacio, se empieza a perder en tanto texto, ¿no? Entonces, siempre fue una combinación entre mantenerlo simple e ilustrativo o mantenerlo técnico, ¿no? ¿Qué tan técnico quieres ser y qué tan a detalle, qué tanto quieres profundizar en cada tema? O simplemente quiero hacer algo simple y algo que la gente se pueda relacionar fácil y rápidamente, ¿no? Y ese siempre ha sido el balance que he tratado de llevar durante todo este tiempo. Y es por eso que decidí empezar a hacer algunos proyectos, algunas publicaciones más detalladas, ¿no? Donde si alguien quiere conocer más profundamente algún aspecto de la industria, pues puede haber publicaciones mucho más completas que expliquen progresivamente alguna tecnología, ¿no? Esta primera que hice fue sobre las turbinas eólicas, que era también un tema de los cuales tengo más experiencia, pues fue bastante exitoso. Y este tipo de publicación, que es ya un tipo PDF, pues es algo que estoy replicando en mis nuevos papers, ¿no? que estoy haciendo. Y tal como me preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una publicación técnica común y una publicación como la cual estoy haciendo yo? Pues comúnmente puedes ver que estas publicaciones técnicas, bueno, son documentos bastante largos, con mucho texto, obviamente con mucho desarrollo y preparación detrás, referencias, abreviaturas, índices, etcétera. Sin embargo, comúnmente mucha gente no tiene o no se da el tiempo, no es que no lo tengan, pero no se da el tiempo de leer completamente estas publicaciones, ¿no? Lo cual es una pena porque pues, yo he encontrado y comúnmente siempre ando buscando todo tipo de publicaciones que están disponibles, afortunadamente muchas de ellas de manera gratuita. Y el conocimiento que tú puedes obtener de estas publicaciones es excelente, ¿no? Pero sí definitivamente requiere bastante tiempo y dedicación leer todas estas publicaciones, ¿no? Por ejemplo, yo descargo muchas publicaciones gratis de la IRENA, que es la Asociación Internacional de Energías Renovables, Sí. que publican cada semana verdaderos documentos, ¿no? Con información nueva, relevante y actualizada. Pero puede tomarte, algunos de estos documentos pueden tener 150, 200 páginas, ¿no? Y pues esto te puede tomar semanas terminar, ¿no? Y yo aquí lo que quería es crear algo que a la gente no le tomara tanto tiempo, ¿no? Algo que la gente pudiera tomar como una especie de, no sé si lo llaman allá en España, acordeón, le llamamos nosotros, ¿no? Pero es como una especie de formulario de respuestas rápidas, ¿no? Y en Ah, donde la chuleta. algo así, ¿no? Cada país tiene su nombre distinto, ¿no? Pero una especie como de, sí, como de un papel que tú puedas tener rápidamente de referencias. Cuando tienes una duda rápida y quieres entender algo por ejemplo, en esta imagen, ¿no? ¿Cuáles son los principales componentes que se encuentran dentro de una turbina, ¿no? Y rápidamente quieres, mira, estos son los principales componentes y más o menos se ve así, ¿no? Obviamente entiendes que cada turbina es distinta y que cada fabricante va a colocar estos componentes de distintas maneras, pero al menos me doy una buena idea de qué es lo que forma una turbina, ¿no? Esto obviamente no va a sorprender a un especialista y un especialista te podrá decir que a esto le falta mucho y que la realidad es muy distinta. Y eso es obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, a un abogado que se está introduciendo en este sector o a un administrador o a un economista, esto le puede ser mucho más útil porque no se tiene que volver un experto en turbinas para entender cómo funciona la industria. Simplemente tiene que entender qué es lo que hay dentro de una turbina y por qué funciona una turbina como funciona, ¿no? Y una publicación muy extensa y muy técnica no le va a funcionar porque va a requerir un conocimiento previo y va a requerir una asignación de tiempo y recursos que probablemente no tenga, ¿no? Y una publicación como esta, más simple, pues le va a ser de mucho más utilidad a alguien
que no desea ser un especialista en turbinas, por ejemplo, o en paneles solares o en sistemas de almacenamiento, pero simplemente quiere conocer por qué funciona así y cuáles son los principales aspectos del funcionamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que diferencia mis publicaciones de publicaciones más técnicas, ¿no? La idea de estas publicaciones no es competir contra estas publicaciones técnicas, sino más bien resumir la esencia de estas publicaciones y crearlas de una manera que sean aptas para cualquier tipo de audiencia, ¿no? Y aquí yo lo que siempre busco es que una de estas publicaciones pueda ser interesante tanto para un joven estudiante de secundaria, por así decirlo, como un CEO de una empresa. Que un amplio espectro de audiencias puedan encontrar algo interesante. Probablemente son cosas distintas, pero al final pueden ambas personas encontrar algo interesante en este tipo de publicaciones. Y bueno, sí tratar de tocar los temas técnicos y plasmarlos de la manera más visual posible, sin realmente adentrarte mucho en lo que es la formulación matemática, ¿no? Que para muchas personas, en el momento que empiezan a ver cálculos y ecuaciones, dicen, ah, sabes, esto no es lo mío, yo no soy un ingeniero y esto pues realmente no me interesa o no lo entiendo, ¿no? Pero cuando la gente ve dibujos y ve imágenes, pues dice, ah, bueno, flechas y colores lo entiendo, ¿no? Esto es algo más. Y bueno, entiendo que esto es una turbina porque pues, las he visto, ¿no? Y esto es algo que la gente pues se relaciona mucho mejor, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el propósito y el porqué de estas publicaciones. Bueno, de hecho yo tengo una cosa, si muchas publicaciones científicas que a mí me ha tocado ver en el doctorado hubiesen sido Ujú. así, mi trabajo hubiese sido mucho más fácil y digerible. Y a lo mejor eso mismo pensó Yuri Kovalenov, que es un otro dibujante como tú, que te voy a compartir pantalla para mostrarte parte de su Sí, trabajo. déjame detener mi publicación acá. Ya. Sí. Mira, quise entrar a su cuenta de Instagram, que tiene Ujú. miles, déjame ver cuántos seguidores tiene este hombre, ya les digo. 103.000 seguidores y todos sus dibujos, la mayor parte de ellos son así, dibujos como los tuyos, con explicaciones más simples de algo sumamente técnico, pero a Ujú. diferencia tuya, él los hace, como por ejemplo este, a mano. Sí, 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 sí. Yo me he quedado sorprendidísima y la verdad es que ha tenido mucho éxito. Y entonces, en base a eso, te voy a formular la siguiente pregunta. Ya sabemos con cuál modelo de dibujo, con cuál tipo de ilustración te quedas, pero ¿qué consejo puedes dar a quienes quieran ilustrar contenido científico multiaudiencia como el que ambos crean? Yo soy Ujú. una, de vez en cuando hago dibujos, pero no me atrevo a hacerlos públicos. Claro. Pues mira, esta persona, Yuri, yo la empecé a seguir desde que tú me lo mencionaste hace unas semanas y he estado realmente encantado y sorprendido de sus publicaciones. Son algunos dibujos realmente, incluso artísticos y una belleza. O sea, es algo que el simple hecho de ver el dibujo, aunque realmente tal vez ni lo entiendas, pero el puro dibujo en sí ya vale la pena visualmente, ¿no? Yo soy una persona que siempre también he tenido un cierto gusto por lo visual, el dibujo técnico, aunque para dibujar físicamente sobre el papel no soy muy bueno, he encontrado más facilidad en el dibujo a computadora. El programa que yo utilizo es un programa muy general de dibujo, no es técnico, es un programa de dibujo general. Y sí, obviamente requiere algo de práctica y tú poder crear estos dibujos técnicos. Y obviamente la calidad del dibujo también va a depender mucho del número de horas que tú le dediques o el tiempo que tú le dediques a cada uno de los dibujos. Pero, pero una vez que, si tú tienes gusto por lo que estás creando, y los dibujos prácticamente se crean solos, ¿no? Tal vez al principio se sienta un poco extraño dibujar algo que nadie va a ver o que solamente es para ti, pero no tiene nada de malo. Yo al principio dibujaba mucho para mí, creaba dibujos meramente por gusto
Y también fue de ahí donde tomé un poco la idea de, pues, de empezar a crear estos dibujos para otras personas, ¿no? Y de publicarlo, ¿no? Eh, Al final también mucho de mi conocimiento del dibujo, pues lo fui obteniendo de prueba y error y experimentando cosas nuevas. Y la verdad es que hoy en día también encuentras muchos tutoriales libres en Internet, en YouTube o páginas de Internet, donde encuentras muchos tutoriales de cómo usar una gran cantidad de programas o técnicas que incluso yo que ahora ya creo estos dibujos cada vez más rápido y más eficientemente, sigo de vez en cuando viendo algunos tutoriales en YouTube, por ejemplo, de cómo mejorar tus dibujos, de cómo crear dibujos más especializados, de cómo crear nuevas técnicas. Y pues es algo que yo recomendaría a muchas personas, ¿no? Enfocarse en toda la información que afortunadamente hoy encuentras libre. Y practicar, no tiene nada de malo. Si tú ves los primeros dibujos que yo creé, son muy simples, ¿no? O sea, son muy simples. eh, Hoy en día, comparado con los dibujos que estoy haciendo y con los dibujos que pretendo hacer en el futuro, pues no se comparan, obviamente, pero no hay nada malo en ello, ¿no? O sea, no tiene que ser un dibujo altamente artístico para, hacer para cumplir con su objetivo, ¿no? Alguna de las razones también por la cual decidí hacer estos dibujos es una anécdota muy chistosa. En las oficinas donde trabajábamos teníamos eran oficinas de cristal y teníamos un cristal templado con una mica detrás que te permitía dibujar con plumones. Y tenía una colega de trabajo que comúnmente y nos explicábamos distintos aspectos de la industria, ¿no? Y me tocó enseñarle algunas de las cosas que yo sabía y utilizaban mucho los plumones para dibujar algunas cosas, cómo funcionaban algunos aspectos, ¿no? Técnicos. Y luego, pues esos dibujos se creaban ahí, ¿no? Y se veían muy bien. Tener la oficina llena de estos dibujos técnicos y estas ilustraciones que hacíamos, ¿no? Y algunas a veces hasta les tomábamos fotos, ¿no? Y otros compañeros de la oficina les encantaban y a veces hasta también dibujaban, ¿no? Algunas cosas. Y pues esto también fue un poquito la inspiración que me dio, ¿no? De ilustrar. Al final hay gente que tiene esa facilidad de poder ilustrar las cosas y sintetizarlas en una imagen. Y creo que todo el mundo tiene un poquito eso, esa facilidad y es simplemente desarrollarla, ¿no? Vale, y ya para cerrar, por favor, hablando del impacto que tienen que tener este tipo de ilustraciones, cuéntanos en qué Ujú. consiste el método de los 2 minutos. Sí, Pero si quieres lo puedes ilustrar con alguna muestra de las que tengas. claro, si quieres te comparto esto. Esto es algo que leí realmente hace mucho tiempo sobre redes sociales. Te voy a compartir. Por darte un ejemplo, ¿no? Este gráfico de acá. Yo había leído hace tiempo que normalmente en redes sociales, independientemente de la red social, eh, la gente no se toma más de 2 minutos en ver una publicación, ¿no? Incluso normalmente menos. Obviamente varía de red social, ¿no? Tal vez en Instagram o en Facebook, que son redes sociales más dinámicas, todavía menos, ¿no? Probablemente unos 15, 30 segundos es el promedio que la gente le toma a cada publicación. Posiblemente LinkedIn es mucho más tiempo porque es más técnico y es más enfocado al aspecto laboral, ¿no? Pero no más de 2 minutos. Es lo que debe de tomarle, es lo que busco que le tome a la gente cuando publico algo, ¿no? Entonces, cuando yo creo una ilustración, sobre todo las primeras ilustraciones que hice, ¿no? Las que yo publico en LinkedIn, trato de leerlas y entenderlas y trato de cronometrar que no tarde más de 2 minutos, ¿no? O alrededor de 2 minutos en entender la idea y visualizar el gráfico completo. Y esto es porque si yo saturo mucho el gráfico de información, como por ejemplo este gráfico de aquí abajo, si tú te notas, es mucho más rico en contenido y más saturado de información. Por ejemplo, no tuvo tanto éxito porque la gente ya no se daba el tiempo de leerlo completamente, ¿no? Simplemente veían que era demasiado texto o demasiadas imágenes que requerían comprender algo distinto y perdían el interés más rápidamente, ¿no? Cuando un gráfico menos saturado, con imágenes más grandes Como y ese. menos texto,
tienden a tener más éxito. Entonces, pues como regla yo me he puesto esos 2 minutos para crear el contenido, especialmente el contenido enfocado a LinkedIn, ¿no? Ya el contenido de la página de internet o las publicaciones, los papeles, los publication papers, sí le dedico, obviamente, sí busco que la gente le dedique más tiempo por imagen o por página, ¿no? Pero cuando se trata de redes sociales, busco que sean imágenes rápidas, ¿no? Rápidas de procesar mentalmente, ¿no? Y esto es, a esto le atribuyo parte del éxito, ¿no? Que la gente justo está en un rango de tiempo que la gente le dedica, ¿no? Creo que son aproximadamente 2 minutos, ¿no? Yo creo que pues varía, depende de la red social y depende de muchas cosas, ¿no? Pero podrías decir que alrededor de 2 minutos es lo que le debes de dedicar. Ah, perfecto. Bueno, ya con esto se acaba el ciclo de preguntas y antes de despedir el segmento, te pido por favor, César, que nos indiques de qué forma se te puede contactar. Claro que sí. Si quieres, te puedo compartir mi correo electrónico. Tengo ya un correo electrónico aquí directamente en la página. También la página, te agradecería si compartes la página, que es bastante fácil, es www.simplerenewables.com, todo junto. En la misma página hay un buzón de mensajes donde tú con un clic me puedes mandar un mensaje directamente y me llega a mi correo electrónico. O también en LinkedIn me pueden encontrar como César Sierra. Y ahí procuro en cualquiera de estas siempre estar atento a los correos, a los mensajes y tratar de contestar lo más rápido posible, ¿no? Si quieres, bueno, ahí luego te puedo pasar el link de la página, que es simplerenewables.com. Mi correo es muy simple, también es csierra, C de César y Sierra como mi apellido, @simplerenewables.com, ¿no? Sí, de todas maneras, toda esta información que me estás dando para contactarte la voy a poner tanto en la descripción del canal como dentro del contenido del vídeo. Y pues bueno, Perfecto. nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta hora tan amena en la que hemos estado hablando de tu proyecto, el cual me ha parecido bastante interesante, así como a mí, a muchas personas, y me alegro mucho que esté teniendo éxito. A ver si llegas al nivel de éxito como Yuri. Esperemos que sí. Sí. Yo espero que tal vez en algunos años, pero espero que cerca Sí, está de eso. normalmente este contenido de redes sociales tarda tiempo en que la gente le tome interés y voy a poner en práctica lo del tema de los 2 minutos. Lo que pasa es que cuando es contenido en vídeo es un poco más complicado, sobre todo en entrevistas. Tú no puedes hacer una Es entrevista en dos distinto, minutos. claramente. Sí, yo esto me baso mucho porque es una imagen tal cual, ¿no? Y el video estás hablando de una audiencia distinta, estás hablando de tiempos distintos, ¿no? Pero sí, en este caso procuro que sean estos 2 minutos, nada Perfecto. Bueno, más. entonces, nuevamente muchas gracias por aceptar, por tu tiempo y a ustedes muchas gracias por sus visualizaciones y suscripciones. Igualmente les recuerdo, si no lo han hecho, por favor suscríbanse a mi canal Brenda Rojas Delgado y a quienes sí lo hicieron, compartan, comenten, den like o activen la campanita de notificaciones para seguir creando más contenido. Pues eso es todo por los momentos. Un beso y se les quiere. Chao, chao. Gracias, hasta luego.